Hay 26. Bueno, 1, 27 estamos. 26. Fíjense bien, vamos a trabajar hoy con lo que hablamos del impuesto sobre la renta ayer, ¿verdad? Solo para preguntarle, ¿cómo van con lo del único? ¿Alguien que conteste? Yo posiblemente mañana empiece. Ah, ok. ¿Y los demás? Levanten la mano, ¿cuántos han terminado? ¿O cuántos no han terminado su trabajo? Necesito hacer un... Yo no he terminado. No ha terminado, no ha terminado, no ha terminado, no ha terminado, no ha terminado. Bueno, no han Yo ya avancé terminado. bastante, pero no he terminado. Ok, fíjense bien, para que terminen y así puedan estar tranquilos la otra semana. Lo que vamos a hacer es que el viernes lo vamos a dedicar para que terminen eso y puedan subir, ¿verdad? En ese tiempo no vamos a dar clases, pero sí les vamos a dar ese trabajo para que ustedes lo resuelvan y lo terminen en las horas clases que tienen el viernes. Creo que, ¿cuántas clases tienen el viernes? La mía y cuál otra. Solo tenemos 2. Solo vamos a tener la suya porque matemáticas no vamos a tener. Ah, ok. Entonces, y como yo les voy a dar también permiso para que avancen y así no estén las otras semanas pegados ahí, entonces el viernes van a trabajar de manera sincrónica en lo que es el trabajo de terminar de elaborar esos estados financieros, ¿verdad? Bien bonito para que lo vean. Yo les voy a abrir el viernes, ¿verdad? Yo les voy a dar el viernes hasta el 20, como les dije ayer. Abierto, para que ustedes suban los estados financieros. Para que ahí tengan tiempo. ¿O quieren que solo se las programe para viernes, sábado y domingo? No, gracias. Sí, yo les digo para que descansen, porque no. Stephanie dice, no todos tienen Stephanie va a ir algo. ¿O es que tenía la mano? Solo es que no había bajado la mano. Bueno, se va a cansar. Vamos a... entonces estamos hoy y mañana vamos a avanzar con lo del tema, ¿verdad? Por lo menos ayer vimos en aquel video que lo que era el impuesto sobre la renta, para qué sirve, quiénes lo pagan, quiénes no lo pagan, cómo se trabaja este impuesto sobre la renta, sobre qué tipo de negocios, ¿verdad? Como decíamos ayer, hay impuestos sobre la renta para la persona asalariada, que se le conoce también como persona natural. Está también impuesto sobre la renta para aquellas personas que tienen negocios y son comerciantes individuales, por lo tanto también se les considera comerciante individual o personas naturales. Y están las personas que están constituidas en una sociedad que también pagan el impuesto sobre la renta. En el caso de las personas naturales se rigen a través de una tarifa, ¿verdad? Una tarifa progresiva para cada año, una tarifa que cambia porque va de acuerdo a la tasa de inflación, va de acuerdo al salario mínimo vigente. Entonces todo eso tiene que estar grabado. Grabar impuesto es reportar sobre esas ganancias o esos ingresos, como decía ayer la teoría, ¿verdad? Esos ingresos de capital o de trabajo o la combinación de ambos, ¿verdad? Puede ser de un capital proporcionado de una empresa o de ingresos obtenidos, esos ingresos ordinarios y extraordinarios que se tienen en las empresas en función de esa labor de impuestos. Sí. Dígame. La clase pasada usted había mencionado que los políticos a los políticos no les cobraban impuestos. ¿Cómo le he dicho? Para los partidos, no a los políticos. Sí, impuestos. En sí. A los partidos, no a los políticos en sí. Porque si los políticos tienen un negocio aparte y como salario también tienen percibir, a ellos sí les pagan, ellos sí tienen que pagar. Pero como gremio, como partido, no, ¿verdad? Pues están dentro de la exoneración. Las iglesias, los diplomáticos, las personas que están exoneradas por X o Y razón, las instituciones gubernamentales, ¿verdad? No las privadas, sino que las gubernamentales, que también tienen la exoneración del impuesto sobre la renta.
se grava impuestos sobre las utilidades, sobre las ganancias, sobre los ingresos, se grava impuesto a las personas extranjeras, ¿verdad?, que radican en el país y que tienen algún beneficio. También hablábamos de que para las personas naturales, como les decía al inicio, se trabaja con una tarifa, ¿verdad?, que cada año va a cambiar, y se trabaja con un porcentaje para las empresas jurídicas. Jurídicas se les conoce porque están constituidas bajo un orden jurídico, ¿verdad?, legalmente jurídico. También vamos a hablar de que hay algunas otras tasas que las vamos a ir viendo ahí en el camino, donde ya vayamos desarrollando la teoría, que algunas tasas, como por ejemplo la tasa de aportación solidaria, ¿verdad? Esa famosa tasa que nos dejaron los gobernantes anteriores, que se paga por una cierta cantidad de dinero ahorrado. Esa tasa de seguridad que ellos mismos decían que era para comprar vehículos, para la policía y para todo eso, ¿verdad? Entonces, es otros tipos de impuestos que se van generando en el camino. Y también están las exoneraciones, ¿va?, para esas empresas nacionales o internacionales que también tienen acuerdos bilaterales con el país, ¿verdad?, ya sea porque son objetos de que vienen a trabajar aquí a Honduras o montan una empresa y ellos pues tienen que dar empleo, y a veces hacen acuerdos para exonerarlos del impuesto sobre la renta. Entonces, decíamos también que el impuesto sobre la renta tiene vigencia, tiene fecha de vencimiento, y la fecha de vencimiento tope es el 30 de abril de cada año, ¿verdad? 30 de abril se debe pagar el impuesto sobre la renta. Ese es el último día, pero hay otras fechas diferidas en el tiempo del periodo contable, que si una empresa no puede pagar impuestos todos, ¿va?, no puede pagar todo el impuesto en el momento, lo que hace que lo difiere en 4 pagos. Esos 4 pagos que se van a generar a través de lo que es, bueno, empezando por abril, está lo que es, creo que el otro es junio, septiembre, diciembre y abril. O sea, son unas fechas que se debe hacer los pagos a cuenta, se le conocen, o los 4 pagos que las empresas están en su derecho de pedir. También tenemos la retención en la fuente, que es aquella que se le calcula al empleado, ¿verdad? Se hace un estimado a inicio de cada año de cuánto va a subir el salario mínimo o cuánto va a subir el salario en las empresas, y se hace un estimado este año para el año, valga la redundancia, para el año 2022, la tarifa es que las personas que ganen arriba de 18,300 y fracción de dinero van a pagar impuestos sobre la renta. Abajo de ahí, de 18,000 lempiras, la persona no paga impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, quiere decir que una persona tiene que ganar entre 20,000 lempiras mensuales para poder pagar impuestos sobre la renta. Bueno, del hecho que pase de 18,300, ya la persona grava impuestos sobre la renta. Entonces, como pueden ver, esa es la parte generalizada de lo que vimos ayer. Para cada país es totalmente diferente, ¿verdad? Aunque tengamos muchas similitudes, pero hay diferencias en cuanto a la recaudación. El ente recaudador, decíamos aquí en Honduras, es la Dirección de Administración de Rentas, ¿verdad? El que administra y recauda todos los dineros. Las personas que pagan impuestos se les conoce como contribuyentes, personas que contribuyen al fisco de Honduras, que cual ese dinero va a servir. Cada año los gobiernos tienen que hacer un presupuesto general de la República, y ese presupuesto tiene que estar basado en la tasa de inflación. ¿Qué significa la tasa de inflación? Bueno, significa que es el crecimiento económico que tienen los países durante el año. Y eso se debe a lo que es ¿cómo se llama? La depreciación de la moneda, ¿verdad? La inestabilidad económica. Por ejemplo, en estos años, la inestabilidad económica ha sido fuerte. Entonces, quiere decir que la tasa de inflación probablemente ande arriba de 5 puntos. El año pasado creo que estaba como en 4 puntos y fracción, pero a medida se han agudizado las economías internacionales, ¿verdad? Con todo este problema de Ucrania y de lo que es Rusia, también se incrementan la pobreza en otros países. Recuerde que todo esto es un paliativo, ¿verdad? Sucede en esos países europeos, pero también viene a pegar aquí, y lo que pasa es que viene a pegar en la parte de la pobreza, la parte de la corrupción,
de la delincuencia. Pues ahorita estamos viendo, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado cuando uno sale a la calle, que por un celular lo quieren matar. Ya hemos visto todas esas cosas, pero es producto, ¿verdad? De una economía inestable, de una economía que el país está carente, ¿verdad? Recordemos que este país trabaja más los sistemas de exportación que importación, casi no importamos ningún tipo de producto. Y nuestro PIB, ¿verdad? Se conoce como PIB, lo que es el Producto Interno Bruto, es bien menor, ¿verdad? Y es por eso que no tenemos nosotros fuentes de ingresos, porque no exportamos, sino solamente importamos productos de otros países. Y eso hace crecer la tasa de inflación, la pobreza y todo lo que tiene relacionado con la economía. Vamos a ver, María Fernanda había preguntado primero y después Joseph. No, solo tenía una duda sobre el impuesto sobre renta, que había dicho de que la Ujú. mensualidad tenía que ser de 18,000 en adelante, pero hay trabajos en los que pagan, o sea, dividido en el mismo mes, digamos que le paga 10,000 a principios de mes, bueno, a finales de mes, y los otros 10,000 el 15, por así decirlo. Entonces eso aplicaría también, ¿verdad? Bueno, porque ahí lo que me dice que el sueldo de la persona es de 20,000. Sí. Entonces sí aplica porque pasa de los 18,000 lempiras. Bueno. Entonces esa persona ya grava impuestos sobre la renta. Joseph. Yo solo quería decir sobre lo del problema de la importación del país, porque está con los problemas de la inflación también. Y lo que pasa es que Honduras solo está importando y todo el producto que sale de Honduras lo está exportando hacia Europa o América o Asia. Y lo que hacen los demás países es que lo manufacturan y lo vuelven a enviar a nuestro país, y ahí es donde se pierde todo. Y es el problema de Honduras, que Honduras no tiene empresas manufactureras, por eso es que se sigue con la inflación. Se tienen, pero son internacionales. Entonces todo el producto que se elabora se manda hacia otros países. De hecho, a veces nos da risa cuando alguien nos manda una prenda de Estados Unidos y dice hecha en Honduras. Pero es por eso, ¿verdad? Que la mayoría de las maquilas en Honduras tienen convenios bilaterales de que sí, bueno, ellos en realidad en esta parte de la economía, lo que pasa es que estos países buscan lo que es la parte barata de la mano de obra, ¿verdad? Y sabemos que Honduras es una fuente de mano de obra calificada. Entonces los gobiernos lo que hacen es que hacen acuerdos donde le dice, bueno, yo voy a instalar la fábrica aquí en Honduras, pero ¿cuál va a ser el beneficio? Le dice el presidente, pues va a ser, o los que trabajan con los negocios internacionales. Le va a decir, bueno, aquí lo que queremos es que usted le dé empleo al país y, bueno, algunas otras cosas que me imagino que ellos piden. Pero como país extranjero que va a instalar una empresa aquí, lo primero le dice que esté exonerado de algunas fuentes de impuestos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como dice yo, es cierto, nuestro país es más a la importación que la exportación. Son muy pocos los productos que son exportados, ¿verdad? Lo que nosotros exportamos son malas imágenes, malas vibras a otros países, porque igual, ¿verdad? Histórico, primera vez en el mundo, no sé si en el mundo o en Honduras, que un presidente va a ser enjuiciado, ¿verdad? Por actos de corrupción. Entonces, como pueden ver, esto también le trae mala imagen. A veces pensamos que estas situaciones no nos van a afectar. La verdad que nos afecta a todos, porque empieza al país verse de otra manera diferente, ya no con esos ojos de que somos buenos hondureños, que somos trabajadores, sino de que somos corruptos, que somos aquí, que somos allá, pero realmente eso pasa, ¿verdad? Y eso pasa factura también porque los países cooperantes ya no quieren colaborar con el país porque por estos incidentes tan bochornosos y vergonzosos que los mismos quienes nos deberían dar los ejemplos no los dan. Entonces, como pueden ver, todo eso afecta a la economía de un país, ¿verdad? Porque todos estos acuerdos se rompen en algún momento. Todo lo de la guerra está impactando también, ¿verdad? Sobre todo en el producto del petróleo, que es donde este es un factor determinante para que suban los precios, la canasta básica, suban los productos, suban todo lo que tiene que ver en relación a la economía de un país. Entonces, hablar de economía es hablar de algo bien extenso. Recordemos que hay economías, hay macros y microeconomías en los países, ¿verdad? Entonces, eso es bien, sí es bueno conocerlo de manera generalizada, pero no somos los indicados para hablar de esto, sino que los economistas. Pero si vemos un país que
que ha entrado en una tasa de inflación, creo que anda en 5.4 o 3, y es una tasa muy alta para un país muy pobre, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver en función de esto. Entonces, el impuesto sobre la renta sí es dinámico, lo tiene que pagar todas las personas en el territorio nacional que tengan estas características, que ganen arriba de 18,000 lempiras, que tengan utilidades, ¿verdad? Que incluso, como les decía ayer, aquí hay personas que trabajan en empresa privada, pero también tienen un negocio, ¿verdad? Tienen una pulpería, un supermercado. El hecho de decir, pero la pulpería paga impuestos sobre la renta, probablemente no, pero sí paga impuestos sobre volumen de ventas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Él también vende productos y también genera ingresos. Entonces, hablar de impuestos es hablar de esa palabra impositiva. Impuesto viene de imposición, ¿verdad? Y aquí es una imposición tributaria bajo la legislación mercantil de nuestro país. Eso en generalidad es lo que podemos observar del video ayer, ¿verdad? Que en realidad no era un video netamente de Honduras, pero tenemos características similares, porque en Honduras sí tenemos algunos videos que podemos ver, pero más son tutoriales por parte de lo que es el sistema de administración de rentas. Porque si gustan, lo podemos ver para irnos enfocando un poquito. Vamos a ver aquí si puedo. Tengo tantas pestañas abiertas aquí. Vamos a ver video. Vamos a ver si podemos ver un video, pero que sea estrictamente de Honduras. El año 2022 tenemos tablas de impuestos. Ya vamos a En el presentar. siguiente video le mostramos la información referente a quién está obligado a la presentación y pago del impuesto sobre la renta. Profe, no está compartiendo. Ya voy a ir. Ya voy a ir. Realizados en los formularios de la declaración para el Ya le voy a dar para que vean que quiero ver. En el siguiente video le mostramos la información. Me dice si lo ven. Información referente a quién está obligado a la presentación y pago del impuesto sobre la renta a personas naturales, tarifas del impuesto y ¿Lo miran, cipote? Sí, pero las mejoras luego realizadas. apaga el micrófono para que no se escuche eco. Ah, ya voy. Realizados en los formularios de la declaración para el periodo fiscal 2020, entre otras cosas. Las fuentes de la renta. Las fuentes de la renta tenemos lo que es el trabajo. ¿Quién tiene el trabajo? Las personas naturales.
el capital. El capital, las personas jurídicas y los comerciantes individuales. Pero también al mismo tiempo puede haber una combinación de ambos. Quiere decir que podemos tener capital y podemos tener trabajo. ¿En qué casos? Recordemos que el trabajo lo da una persona natural cuando trabajamos. Pero al mismo tiempo podemos tener una actividad comercial, alquileres o otro tipo de ingresos que nos generen un capital. Así que puede ser la combinación de ambos. Es importante destacar que el impuesto sobre la renta descansa sobre el principio de la habilidad o capacidad de pago del obligado tributario o del contribuyente en relación a todo lo que son sus ingresos. ¿Cuáles son estos ingresos? Pueden ser en dinero, en valores, en especies, en créditos o en derechos que tiene en las diferentes empresas. ¿Quién está obligado a presentar y a pagar el impuesto sobre la renta como persona natural? Toda persona natural domiciliada o residente en Honduras nacional o extranjera que realice renta, su renta sea producida en Honduras. Recordemos que tenemos una renta territorial. Las personas naturales sujetas a retención cuando tengan más de un patrono. Es decir, si yo solamente tengo un patrono, no necesito presentar mi declaración del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si yo tengo más de un patrono y tengo otras actividades y me supera lo que es el monto exento, deberé de presentar mi declaración. También es importante destacar que si la persona tiene un documento fiscal, ya sea factura, sea recibo por honorarios, y esta persona no llega a la base exenta como persona natural, deberá de notificar este cambio en su comportamiento tributario, notificando, ¿verdad?, la baja de la obligación por no llegar al mínimo exento, pero no debe dejar de declarar, o sea, nos presenta la declaración del impuesto sobre la renta o nos notifica que no llegó a la base exenta con sus comprobantes, a efecto de que la administración tributaria dé por entendido de que el obligado tributario ha cumplido con su obligación de comunicarnos su información tributaria. Los sujetos a retención en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Quiénes son estos? Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que son retenidas, ¿verdad? En el caso que nos compete, las personas naturales a las cuales le retienen el famoso 12.5%. Este es un anticipo, no es un impuesto. Solemos escuchar a muchos obligados tributarios que nos indican y nos dicen de que ya les retuvieron y que por lo tanto no tienen que declarar. Sí están obligados a declarar y están obligados a pagar. Nada más que el pago va a ser en un anticipo del 12.5 y la diferencia la presentará con la declaración. Los sujetos exonerados mediante resolución de la Secretaría de Finanzas, también si tiene el beneficio de una exoneración, debe de presentar su declaración del impuesto sobre la renta. Sin embargo, ese importe debe de consignarlo en importe por exoneración o reducción dentro de su declaración, que es la primera casilla que sigue al impuesto causado. El mismo monto del impuesto causado lo consignará en esa casilla. Previamente debe de verificar que su resolución de exoneración emitida por la Secretaría de Finanzas se encuentre registrada ante el Servicio de Administración de Rentas. Y automáticamente nuestros aplicativos les permitirán digitar los montos. O en el caso de utilizar un formulario en papel, no se le verá normalizado, quiere decir de que su declaración no se le convertirá en cero, generándole impuesto, ¿verdad?, al ingresar a nuestro sistema. El plazo de vencimiento. El plazo de vencimiento del impuesto sobre la renta es el 30 de abril y ya lo establece el artículo 27 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dice de que el periodo del impuesto sobre la renta anual es del 1 de enero al 31 de diciembre a presentarse el 30 de abril. Sin embargo, también la misma normativa nos establece en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el 33 del reglamento, un periodo fiscal especial. ¿Qué es el periodo fiscal especial?
Cuando un contribuyente tiene un ejercicio fiscal diferente del 1 de enero al 31 de diciembre, a eso denominamos periodo fiscal especial, porque este puede ser debido a, puede ser por una actividad cíclica, quiere decir de que puede ser que se dedique a la agricultura, por ejemplo, los productores de café que tienen una temporada, agroindustriales, también porque sea una sucursal extranjera y tenga que alinear sus estados, el cierre de sus estados financieros a su casa principal. Estos son los casos en los que se utiliza, ¿verdad? O que tienen un periodo especial. Por ejemplo, las escuelas bilingües, algunas que tienen un periodo similar al de Estados Unidos. Esos son aquellos que tienen un periodo fiscal diferente y este periodo fiscal especial puede ser de enero a noviembre. No puede, si su declaración o si sus cierres contables es al mes de diciembre, usted tiene un periodo normal. El periodo especial solamente puede ser de enero a noviembre. Muy importante. Y usted declara, en el caso del periodo fiscal 2020, quiere decir de que usted no cierra al 31 de diciembre del 2020, sino que usted va a cerrar su estado financiero, por ejemplo, si fuese en marzo, usted va a cerrar al 31 de marzo su estado financiero, pero nos va a declarar del 2021, pero nos va a declarar el periodo fiscal 2020. Muchos obligados tributarios cometen el error de, como su cierre del ejercicio 31 de marzo del 2021, presentan 2021. Eso es totalmente equivocado. Están anticipándose a una declaración que ahora ya vamos a ver más adelante, que vienen muchos controles para estos obligados tributarios que han cometido este tipo de errores. Y ya hemos subsanado muchos errores de estos, incluso rectificando históricamente las declaraciones porque tenían un comportamiento equivocado. ¿Qué debe de hacer un obligado tributario para tener un periodo fiscal especial? Pues debe de notificar ante el Servicio de Administración de Rentas el periodo especial al cual dará cumplimiento y la primera vez debe de presentar sus declaraciones con el motivo de renta 2, es periodo especial, el motivo de la renta 2. Pero la primera vez va a ser una declaración que llamamos corta, que es con un motivo 8, que es por cambio de periodo, que iría, en este caso, del 1 de enero a la fecha en la cual estamos cambiando nuestro periodo especial, que sería, por ejemplo, hasta marzo. Y hasta febrero, perdón. Y luego inicio, ¿verdad? Ya de ahí en adelante, todos los periodos fiscales con mi periodo fiscal especial. Vamos a ver ahora lo que son las tarifas del impuesto sobre la renta para personas naturales. La tarifa del impuesto sobre la renta está establecida en base a una tabla progresiva. Se establece en el artículo 22, literal B, el cual establece que las personas de Honduras van a pagar en base a esta tabla progresiva. La tabla progresiva la vamos a ver un poco más adelante, más en detalle con los ejercicios. Recordemos, y es importante destacar, que esta tarifa cambia todos los años. Entonces, en base al índice de precios al consumidor que establece el Banco Central. También tenemos las tarifas establecidas en el artículo 22A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se incorporan o son creadas mediante Decreto 278-2013 y reformadas mediante el Decreto 31-2018. Este establece la siguiente tarifa para el periodo fiscal 2020. ¿Cuál es la aplicación? La tasa va a ser para el periodo fiscal quiere decir que el periodo fiscal inmediato anterior supera 1.000 millones de lempiras. Si supera el ingreso bruto del 2019, se calculará, esa será la tarifa para calcular el impuesto sobre la renta para el periodo fiscal 2020 en aplicación del artículo 22A.
También nos establece la norma de que debe haber una comparación entre lo que es el artículo 22, literal A o B. En este caso, estamos hablando del literal B, que es la tabla progresiva, y la aplicación de este 1%, y se aplicará el que sea mayor. Esta tarifa del 1% puede ser reducida a 0.5%. ¿En qué casos puede ser reducida? A aquellos que se dediquen a comercializar productos y servicios siguientes: producción y distribución o comercialización de cemento, servicios públicos prestados por las empresas del Estado, los productos farmacéuticos para uso humano a nivel de productor, importador o comercializador, el sector o industria de la panadería, la producción, distribución, comercialización de productos derivados de acero para la construcción. Se excluyen, ¿verdad?, aquello lo que es la venta de chatarra o actividades industriales de minería. Y la producción o comercialización o exportación de café. Ahora, aquí, lo que vimos anteriormente era una reducción, pero también hay algunos obligados tributarios que, aunque tengan los ingresos brutos, no estarán obligados al pago de este 1%. ¿Cuáles? A las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios. Si todo su ingreso es proveniente de sueldos y salarios, no se verá afecto y el cálculo se irá por el artículo 22, literal B, que es la tabla progresiva. O si tiene ingresos mixtos, se rebajará el monto proveniente de sueldos y salarios. También tenemos la prensa escrita. Las empresas durante los primeros 2 años de su constitución, las empresas naturales o jurídicas que incurran en pérdida por caso fortuito o fuerza mayor derivada de desastres naturales, catástrofe, guerras, estado de excepción, debidamente acreditados ante la administración tributaria. Para eso deberán de hacer una solicitud a la administración tributaria contando con también una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesionales para realizar la solicitud. Las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por producción, venta o distribución de petróleo y sus derivados tampoco estarán y deberán de realizar un registro especial para poder tener este beneficio. Las empresas, las personas que obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 1.000 millones, como lo vimos anteriormente. Adicionalmente, también no estarán obligadas las personas naturales o jurídicas que hubiesen obtenido una resolución favorable por parte de la Secretaría en el despacho de finanzas, producto de una inspección fiscal, en la cual ellos verificarán y comprobarán que su contabilidad y sus ingresos y sus gastos y deducciones están conformes a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Esa resolución ustedes deberán de presentarla ante el Servicio de Administración de Renta para que podamos registrarlo en nuestros sistemas y no haya una aplicación al pago de este 1%. Sanciones. Recordemos que las sanciones, tenemos 2 tipos de sanciones. Uno, lo que es la multa y el interés. La multa es la aplicación al incumplimiento de obligaciones formales y el interés son aplicables por el incumplimiento a las obligaciones materiales. Quiere decir que si yo no presento mi declaración del impuesto sobre la renta, voy a tener una multa por no presentarlo en tiempo. Pero si esa declaración genera un impuesto a pagar, entonces también le debo al Estado intereses por no haber depositado o en la institución bancaria el monto que es del Estado. Recordemos que las faltas se sancionan en forma independiente en base a lo establecido en el Código Tributario. La aplicación de las sanciones tenemos para el impuesto sobre la renta de personas naturales el Código 102 y se establece un interés de un 3 hasta un 36% como máximo, el cual se va realizando en forma mensual.
La multa se divide cuando causa impuesto y cuando no causa impuesto. Si causa impuesto, entonces es proporcional a los días transcurridos, equivalentes en el primer mes a un 5%, en el segundo mes a un 10%, en el tercer mes a un 15%, el cuarto mes a un 20% y a partir del quinto mes es un 25% de multa. Sin embargo, hay declaraciones que no generan o no causan impuesto. Entonces, si no causa impuesto, el rango de ingresos brutos se calcula en base a esta tabla, que es en base a los ingresos brutos anuales, donde van en forma progresiva por la capacidad de pago del obligado tributario, donde puede ir de una multa desde el 10% de un salario mínimo hasta una multa equivalente a 10 salarios mínimos promedios vigentes más un 1% de un salario mínimo promedio vigente, a razón de 500.000. Adicional, ¿verdad? Quiere decir, si lo ponemos en algunos números, que podemos ir de cerca de 3.000 empiras en una multa hasta 2 o 3 millones, dependiendo del tamaño de un obligado tributario. Por eso es importante la presentación de las declaraciones, y más que todo cuando no presentan, no generan pago, porque la sanción puede ser mucho mayor a veces por no presentar esa información que ya es requerida. Vamos a ver el formulario para personas naturales. Pues en los formularios pues tenemos dos. Uno, que es, en este caso, el formulario preimpreso, y tenemos varias versiones. Tenemos una versión a partir del 2018 y una a partir del 2019. Vamos a ver cómo obtengo este formulario. Bueno, vamos a nuestra página institucional www.sal.gov.hn, nos vamos a servicios en línea, formularios preimpresos. Aquí buscamos el formulario 272, que es la versión impresa, le damos generar, consignamos nuestro nombre, el RTN, el periodo que vamos a declarar. Generamos, en este caso vamos a ver que es la del 2018, nos va a generar una versión 7. Podemos imprimirla, recordemos que tenemos que imprimir 3 copias. También tenemos la declaración del 2020. Recordemos que es muy importante establecer que cuando hacemos un formulario en papel, el nivel de error es muy alto. Y muchos de los obligados tributarios y los problemas que posteriormente generan en la administración tributaria es por el uso del papel, porque la persona o no completa la información, o no totaliza, o no hace bien los cálculos. Así que nosotros recomendamos como administración tributaria que pasen o migren a formularios electrónicos. Asimismo, en base a lo que hemos visto en el último año de la pandemia, los medios electrónicos es las nuevas plataformas y las nuevas soluciones más fáciles para poder ejecutar este. Si vemos el formulario electrónico, tenemos el formulario 277. Este formulario 277 está en el aplicativo TED y tenemos dos versiones. La versión 1, que es para periodos menores al 2018, y la versión 2, que es para periodo 2019 en adelante. En este caso, nosotros tenemos que utilizar la versión 2 para el periodo fiscal 2020. Seleccionamos, miren, en este caso estamos seleccionando la versión 1, y si queremos hacer la presentación de la declaración 2020, no nos va a permitir, nos va a dar un error, nos va a decir que no podemos utilizar esa versión para ese periodo, para el 2019 tampoco, pero podemos utilizarlo para periodos anteriores al 2019, en este caso el 2018, y podemos ingresar al llenado de la declaración. Vamos a ver ahora la versión 2 en determinativas, versión 2 del formulario, y aquí vamos a llenar si es original, si es rectificativa, el periodo fiscal 2020, que es el que estamos declarando en este momento. Le vamos a pulsar el botón de conectar, ¿verdad? Y vamos a seguir con el proceso.
que vamos a detallarlo más adelante. Importante los códigos aplicables en el formulario. Si vemos en el formulario el impuesto sobre la renta para persona natural, el código es el 102. También tenemos conceptos de pago. Y en conceptos de pagos hay 3 que tenemos que tener siempre presentes. Hay otros, pero esos son los más importantes. Junto con la declaración siempre lo vamos a hacer al propio cómputo. Quiere decir de que va a ser un concepto de pago 01, el cual ya está impreso o predeterminado en nuestro formulario de impuestos sobre la renta, sea electrónico o sea preimpreso. Pero cuando vamos a hacer pagos a cuenta o pagos anticipados, entonces lo realizaremos en un recibo oficial de pago. Perdón. Y en este caso sí requerimos poner el código. Entonces, si vamos a realizar los pagos a cuenta de junio, septiembre y diciembre, lo que vamos a realizar es consignar el código 102 al concepto de pago 5, que son pagos a cuenta. Si fuese anticipo, entonces sería al código de impuesto al concepto de pago 25. Si ustedes realizan un pago a cuenta con el 1, entonces no se estará yendo a la cuenta de pagos a cuenta, sino que se estará yendo al propio cómputo. Quiere decir de que se considerará que es un adelanto al impuesto, pero no el pago a cuenta. Y recordemos que el pago a cuenta genera intereses. Entonces hay que tener cuidado en ese comportamiento. Deducciones y exenciones especiales que están establecidos en la reforma. Esta es una de las reformas que trae el formulario del impuesto sobre la renta, en el cual tenemos en el artículo 6 del decreto 33-2020, que es la ley de auxilio al sector productivo, trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, establece una deducción especial por esta emergencia. ¿Cuáles son los requisitos? Siempre preguntan, ¿cuáles son los requisitos para poder tener esta deducción especial? Pues los requisitos ya están establecidos en el mismo artículo y son los siguientes. 1, haber conservado todos los empleados, o sea, todos los empleados, haber respetado el pago de los salarios y derechos laborales de todos los empleados que tengo a mi cargo. No haber realizado suspensión ni terminación de contratos de trabajo. ¿Durante qué tiempo? Desde la declaración de la emergencia hasta el cierre fiscal, que sería en este caso el 31 de diciembre del 2020. Si durante ese periodo fiscal se cumplieron los requisitos, entonces podrá tener un monto de deducción especial adicional del 10% calculado sobre los sueldos y salarios realizados. ¿Cómo se van a registrar? No necesitan hacer una solicitud previa. Esta se consignará directamente en la declaración del impuesto sobre la renta en los montos en las casillas de beneficios fiscales. La verificación que la administración realizará será posterior. No vamos a hacer una verificación antes, que es la solicitud, sino que se van a hacer verificaciones posteriores en base a lo establecido en el artículo 77 del Código Tributario. Así que usted tenga listo, si va a hacer uso de este beneficio, de cuáles son los requisitos y tener toda su documentación a mano para que la administración tributaria posteriormente realice la verificación de este beneficio. También tenemos una deducción establecida en el artículo, en el artículo 13, ¿verdad?, del decreto 59-2020. Esta es una reforma bastante interesante que se la voy a explicar en la forma siguiente. Recordemos que esta es para periodos fiscales 2020 en adelante. Ya la ley del impuesto sobre la renta nos establece que por gastos médicos, educativos y otros, tenemos 40.000 de gastos médicos. Sin embargo, la ley del adulto mayor y jubilado establece que sobre el monto que tuviese la persona, tendrá 30.000 adicional. Y esos 30.000 adicionales pasan a ser 70.000.
Estos 70.000 aplicarán a personas entre 60 y 64 años. Sin embargo, la reforma a esta normativa establece que aquellas personas mayores de 65 años, quiere decir que de 65 años en adelante, tendrán 80.000 más los 30.000 que ya le aplica la ley del adulto mayor y jubilado, establece 110.000. Quiere decir que tendremos estas deducciones. Si es menor de 60 años, 40.000. Si está entre 60 y 64, tendrá 70.000. Y si es mayor a 64 años, 110.000. Esta se realizará en forma automática en base a su fecha de nacimiento registrada en su registro tributario nacional. También esta misma reforma establece a partir del periodo fiscal 2020 una exención a las personas mayores de 65 años. Es importante recordar que este beneficio para los periodos fiscales anteriores al 2020, que son el 2019, hacia atrás, era una exoneración y que sí requería tener un trámite autorizante. Por lo tanto, la Secretaría de Finanzas emite la resolución correspondiente o la emitió, en su caso, las administraciones tributarias anteriores que emitieron la constancia. Entonces, si usted va a declarar esos periodos porque todavía no ha declarado o va a hacer una rectificativa, entonces asegúrese de que la exoneración esté registrada ante el Servicio de Administración de Rentas. Sin embargo, a partir del 2020, estas son las nuevas condiciones para esta exención. El beneficio es para las personas con edad igual o mayores a 65 años. Aplicable de pleno derecho a partir del periodo fiscal en que cumple 65 años. Si la persona cumple 65 años hoy, no le aplica hasta el periodo fiscal 2021. Tiene que haber cumplido 65 años en el periodo fiscal 2020. El monto de esta renta es una renta bruta exonerada de 350.000 empiras. Debe realizar la presentación de la declaración. No quiere decir de que porque no llegue a este monto no voy a hacer la presentación de la declaración, a menos que sea asalariado. Si la persona es asalariada, será el patrono el que no realizará la deducción, ¿verdad? Y tendrá que tener el respaldo de que la persona es mayor de 65 años. Pero si la persona tiene ingresos mixtos o es declarante o es comerciante, entonces sí debe de presentar su declaración del impuesto sobre la renta para poder tener este beneficio. En la adecuación de los sistemas, pues esta se realiza en forma automática, como les indicaba, a partir de su fecha de nacimiento. Y no requiere ningún procedimiento administrativo. No requiere que nos notifique, no requiere que comunique, no requiere que haga ningún trámite más que tener su registro tributario nacional y su fecha de nacimiento correcta. Si identifica que su fecha de nacimiento no es correcta, pues apérsonese o escríbanos en los servicios en línea que tenemos de actualización del registro tributario nacional y mande la fotocopia de su tarjeta de identidad, ¿verdad? Para poder hacer la corrección que corresponda. Quedan excluidas de este monto, de esta renta, las ganancias de capital. Quiere decir que si usted realiza alguna venta, aunque tenga más de 65 años, siempre deberá de pagar ganancias de capital. O si su cuenta bancaria supera los 50.000, pues tendrá que pagar el 10% por el artículo 9 del decreto 110/93. En relación a la devolución, más que todo a aquellos, ¿verdad?, que ya han sido retenidos o que fueron retenidos antes de la normativa, antes de entrada en vigencia de esta normativa, en el caso de que las personas naturales beneficiarias de esta exoneración hubieran sufrido retención de los ingresos que perciban por concepto de sueldos y salarios, honorarios u profesionales, dicha retención se le devolverá siguiendo el procedimiento establecido
por la Secretaría de Finanzas. Muy importante, si usted solamente es asalariado, no tiene por qué presentar su declaración del impuesto sobre la renta. No es obligación presentarla. Si usted va a hacer una devolución, tampoco se le va a requerir que presente su declaración de impuestos sobre la renta para hacer una devolución de impuestos. Con que usted presente los comprobantes del patrono, es más que suficiente para hacerlo. Recuerden que una vez que usted se activa en nuestro sistema, debe de después hacer gestiones posteriores para darse de baja a las obligaciones. Vamos a ver las mejoras que tenemos en el formulario. En este caso tenemos la eliminación del motivo de la renta 6, que era otros años de vencimiento distinto al año en el que se liquida. Esta ya no está en utilización y por el contrario, muchos obligados tributarios nos presentaban sus periodos especiales con este motivo. Si alguno de ustedes tuvo o cometió ese error, por favor rectifique. Y de aquí en adelante deberá de presentarlo en el motivo 2, que es periodo especial, no en este de otros años, porque ya no es utilizado. También validamos la fecha de cierre del ejercicio del periodo fiscal especial. Como les indicaba, muchos obligados tributarios por error o por desconocimiento nos anticipaban las declaraciones y lo alineaban al cierre de su contabilidad. Entonces, estos cambios también ya vienen a ajustarse. Sin embargo, muchos de ellos sí nos se han presentado en que tienen que hacer unas rectificaciones básicamente en cadena, ¿verdad? Porque es un error consecutivo. También, como me indiqué anteriormente, pues ya viene la reforma, ¿verdad? A lo que es gastos médicos y a la renta bruta por artículo 14. También se incorpora, como habíamos visto, la casilla de beneficio fiscal, que es aquí donde vamos a tener la deducción especial adicional del artículo 33. Esta solamente va a estar vigente, esta línea de deducción solamente va a estar vigente para el periodo fiscal 2020, a menos que haya una reforma y se amplíe, pero en este caso solamente está para el 2020. Y esta la pueden encontrar en la sección de otros deducibles del ejercicio. Ahí está lo que es la nueva casilla que se llama beneficio fiscal. Esta de beneficio fiscal ya se encuentra en persona jurídica, nada más que se encuentra en la conciliación de la renta. En natural, si es una nueva casilla, van a ver que hay una nueva ventanita aquí donde está el botoncito y van a poder registrar hasta 3 beneficios, ¿verdad? Que puede estar entre la ley del adulto mayor y jubilado, que son los descuentos que se le dan a informe adicional a las personas, la ley de equidad y desarrollo integral para personas con discapacidad, la ley de fomento agropecuario y esta deducción especial del decreto 33/2020. También se incorpora un mayor detalle en lo que es la renta por fuente hondureña, donde aparecen algunos conceptos más desagregados sobre lo que son las donaciones del exterior, los intereses bancarios, los seguros, los bienes, las rentas de títulos valores, los premios de lotería de beneficencia, otras rentas no grabadas y otros ingresos provenientes del exterior. Recordemos, estos son ingresos no grabados. Por ejemplo, si tenemos algunos de ustedes que son maestros, pero tienen una actividad mixta, entonces están obligados a declarar. Pero ese ingreso recuerden que tienen que ser docentes activos, ¿verdad? Que den cátedra, o sea, no es que sean docentes administrativos, no, tienen que ser docentes activos. Y, ¿verdad? De formación formal. En este caso, los maestros, entonces lo consignarían en otras rentas no grabadas, que sería la casilla 5077, y en ingresos no grabados. También tenemos, se incorpora lo que es el costo de ventas en las actividades mercantiles, esta es una nueva casilla. En otros ingresos grabados también se hace un detalle del total de ingresos brutos, como ser dieta, gratificaciones, bonificaciones y otros ingresos brutos. La verdad que
forman parte de otros ingresos que también son gravados, y estos están detallados también en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias por su atención. Esperamos esta información sea de mucha utilidad para usted. En la caja de información encontrará el link del video tutorial para la elaboración y presentación del impuesto sobre la renta para persona natural. Como pueden observar, el impuesto sobre la renta es una forma de tributo muy interesante para el país. Si nosotros no cumplimos, ya vieron todos los requisitos que tienen ahí, les enseñaron también, ¿verdad? Estos tutoriales lo ofrece el Servicio de Administración de Renta con el objetivo de ser de aprendizaje, porque las personas, a veces nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo llenar una declaración de impuestos sobre la renta, un formato, ¿verdad? Hoy, con todo esto de la situación sanitaria, pues se vio en obligación de hacer adaptaciones, y estas fueron una de cómo poder llenar en línea los formatos obligatorios del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí nosotros podemos rescatar muchas cosas, ¿verdad? Parte de la teoría que hemos explicado está ahí, pero también podemos rescatar algunas cosas que son prioritarias, ¿verdad? Ya observamos que si un adulto mayor que tiene una edad arriba de 65 o de 64 años, tiene un porcentaje adicional a beneficio de su pago siempre y cuando esta persona esté activa. Otro dato interesante de sacar de ahí es que es cierto, los maestros no pagamos impuestos sobre la renta, pero si hay docentes que están activos y tienen negocios, pues pagarán por la parte del negocio que corresponda. Una cosa es la profesión y otra cosa es la actividad económica en la que yo me dedique. Entonces, por esa parte sí. Ya vimos que las tasas son progresivas, como dice ahí. Vamos a ver que para este año, pues, han cambiado las tasas, los porcentajes son iguales, los mismos, pero los montos cambian de acuerdo a como les dije, a la tasa de inflación. Entonces, hay cosas que podemos rescatar de aquí que son interesantes. Por ejemplo, conocer cuánto hay una retención de una persona que tenga un beneficio que sea extranjero y tenga una utilidad. Y dice que hay unos que son acumulables del 12.5, ¿verdad? Por obtención de algún beneficio o de algunas cuentas que tengan. Entonces, como pueden observar, el impuesto sobre la renta sí es un impuesto que se cobra en todos los países del mundo, ¿verdad? De acuerdo a la legislación vigente y tributaria de cada país. Entonces, vamos a ver, tenemos unos 10 o 15 minutos para trabajar con el otro. Vamos a ver si les puedo explicar un poco de este que tengo aquí, que es el que vamos a subir a la plataforma. Que tenemos aquí. Este es el que nosotros hemos elaborado, pero igual queríamos presentarle algunos videos para que ustedes observaran, ¿verdad? Todo lo relacionado con lo que tenemos aquí. Aquí nosotros estamos trabajando unidad 5, ¿verdad? Que es el cálculo del impuesto sobre la renta. Vamos a conocer un poquito más de las teorías de las que ya han ahondado en cada ejercicio, en cada video, pero también lo que nos dice aquí. ¿Qué pretendemos nosotros? Que nuestro alumno conozca aspectos legales, ¿verdad? Porque todo está basado en ley, para el cálculo correcto del impuesto sobre la renta de una persona natural y de una persona jurídica. Esto es interesante porque a medida nosotros vayamos entrando en la dinámica de la contabilidad, esto es puntual para determinar esos impuestos a pagar. Dice que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo a las personas tanto naturales como jurídicas
que declaran y pagan anualmente. El impuesto sobre la renta se paga una vez al año. Y se graba, grabar es que sobre qué base yo voy a hacer el cálculo. Se graba de los ingresos provenientes del capital y el trabajo o de la combinación de ambos. Y no decía la presentación, ¿verdad? Y explicaba cada uno de esos términos. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales, en este caso empresas, están obligadas al pago de este impuesto. Como le decía, todas las personas que tenemos, en el caso de las naturales, un salario arriba de 18,000, van a pagar impuestos. Las personas que tienen un negocio como comerciante individual pagarán impuestos siempre y cuando estén sujetas a la tarifa. Y las empresas jurídicas, pues también sobre cuando tengan utilidades. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene pérdidas? ¿Pagará o no pagará impuestos sobre la renta? La verdad que no pagará el impuesto sobre la renta porque se declara con una pérdida en ese periodo fiscal. Lo que se hace es que sí se presenta declaración, porque si no presenta declaración en la fecha determinada, ¿verdad? La empresa entra en un proceso de multas y recargos administrativos que son cobrados a través de la sistema de administración de renta. Entonces, como podemos observar, el hecho de tener una pérdida en un periodo contable no significa que no vamos a presentar declaración. Bien lo decía el video, ¿no? El impuesto sobre la renta, conocido como el ICR, es un impuesto que se aplica a los ingresos adquiridos con excepción de las herencias y las donaciones. Esas no van grabadas, ¿verdad? Si alguien Profe, una pregunta. Una casa, sí. Diga. La primera es que este material veo que tiene 512 páginas, si no estoy mal. ¿Cuál? ¿Me escucha? Este material que estamos viendo ahorita. Esta quinta unidad. No, solo tiene 12 páginas. Ajá. 12 páginas. Y bueno, lo segundo es si va a dar los 20 minutos sobre el intercambio de gases. Ajá. ¿A qué horas? A las 5:50. Decimos aquí que el impuesto sobre la renta es una carga fiscal. Bueno, ya lo habíamos leído, perdón que nos perdimos ahí. Dice que el impuesto sobre la renta, conocido como el ICR, es un impuesto que se aplica a los ingresos adquiridos con excepción de herencia y donaciones. Decía aquí que si, por ejemplo, a una persona le dan una herencia, una casa o le dan un terreno y eso tiene un valor cuantificable, lo vende, sobre este valor no se va a gravar impuesto sobre la renta. Ya la ley lo exime de eso. Se trata de un impuesto directo, pues grava directamente las fuentes de riqueza, los indirectos que son los que graban el consumo. El impuesto sobre la renta es un impuesto principalmente redistributivo. ¿Qué quiere decir redistributivo? Que yo lo capto, ¿verdad? La persona que cobra, perdón, la persona que tiene negocios paga. A esa persona se le llama contribuyente. La empresa que lo cobra o que lo recauda se llama ente recaudador del impuesto sobre la renta. En este caso recae sobre el sistema de administración de rentas, ya que paga de manera proporcional a los ingresos anuales y representa una principal fuente de ingresos para la administración central. Nos enfocaremos en esta oportunidad en el impuesto sobre la renta personal aplicable a personas naturales, el cual se paga de conformidad a la escala de tasa progresiva que se encuentra establecida en el artículo número 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual fue debidamente reformado mediante decreto número 22-2016. La precitada reforma establece que el impuesto será ajustado automáticamente, o sea que no van a haber reuniones, no hay nada, sino que de acuerdo, como les hablaba al inicio, a la tasa de inflación, obviamente así se va a ir calculando los impuestos para las personas naturales y sobre todo para las personas naturales.
será ajustado automáticamente de forma anual a partir del 2017. O sea que ya llevamos 5 años a raíz de la reforma. En base a la variación interanual del índice de precios del consumidor, que se le llama IPC. Es de suma importancia resaltar que el IPC es un indicador macroeconómico que se utiliza para calcular la tasa de inflación en el país, ¿verdad? Entonces, todos los incrementos hacia diferentes productos, artículos e impuestos pasa por este índice de precios del consumidor y por la tasa de inflación que predomina en ese país, en ese momento. Entonces, como pueden observar, es bien controlado, es bien registrado porque se tiene que ir ajustando poco a poco. Bueno, aquí tenemos unos conceptos básicos, ¿verdad? Que mañana los vamos a discutir. Les vamos a enseñar una serie de actividades, todo lo que graba el impuesto, el artículo 22, ¿verdad? Los enlaces tecnológicos que tiene la SAR a través de Deadline, ¿verdad? Que es esa parte electrónica, las exoneraciones de impuestos sobre la renta. También les vamos a enseñar toda la base en que está fundamentada esta base legal. Tenemos las recomendaciones para la elaboración y presentación de la declaración. Y aquí tenemos, como pueden ver, esto que es interesante que les quería mostrar. Dice que para el cálculo del impuesto de impuesto de renta del año 2021 utilizaremos la siguiente tarifa. Como pueden ver, todo habla de una tasa progresiva, ¿verdad? De una tabla progresiva. A esto le llamamos nosotros tabla del impuesto sobre la renta para persona natural. Como vamos a trabajar para el impuesto del año 2021, no del año 2022, porque vamos a pagar impuestos correspondientes al año 2021, ¿sí? Entonces utilizaremos la tabla progresiva del año 2021 que tenemos aquí y que ya tenemos también la tasa de tabla progresiva del año 2022. Y como les decía, como todo esto se debe a la variación interanual del impuesto del índice de precio al consumidor a diciembre de 2021, la tasa de inflación fue de 5.32, o sea que realmente está alta, ¿verdad? En función de un país tan pobre. Entonces tenemos que las personas naturales que ganaban un salario arriba de 17.676.49, a estas personas les vamos a gravar impuestos sobre la renta. Pero ya para el año 2022 ha cambiado en función a la tasa de inflación. Entonces tenemos aquí que las personas que ganen arriba de 18.439.55 lempiras grabarán impuestos sobre la renta. Quiere decir que va a haber una cantidad de personas que no pagarán impuestos sobre la renta porque están fuera del rango del pago del impuesto. Entonces, mire, si el año pasado estas personas que ganaban 17.000 pagaban, ahora ya no van a pagar porque ha aumentado a razón de esto de lo que es la tasa en función del cálculo de la tasa del índice del precio de consumidor y la variante de la tasa de inflación, que la tasa de inflación es dada por el Banco Central de Honduras, ¿verdad? Esa es la fuente de donde aparece esta tasa de inflación. Entonces, como pueden ver, tenemos bastante que hablar porque ya después de esto venimos a la aplicabilidad de los ejercicios. Como pueden ver, miren, son bastante los cálculos que tenemos que realizar porque todos estos cálculos se tienen que basar, valga la redundancia, en base a la teoría, ¿verdad? A los artículos. Recuerden que las leyes son aplicables en función de los artículos, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que trabajar los ejercicios después de que vengamos de Semana Santa. Obviamente no nos vamos a estresar. Ya vamos a explicar uno por uno. Hay diferentes casos para el cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí lo que ustedes tienen que aprender es esa teoría de cuándo aplicar y en qué ejercicio tal tema, ¿verdad? Por ejemplo, la tasa progresiva del año 2021, que es la que vamos a utilizar, en qué momento la voy a aplicar, ¿verdad? Porque ya les dije, la del 2022 todavía no, porque no estamos todavía en el año 2022. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran saber. Algo que le llamó la curiosidad y deseen saber.
Recuérdense que en algún momento ustedes van a ser asalariados, ¿verdad? Y ahorita que están estudiando, el salario mínimo creo que anda arriba ya de los 10,000 lempiras. Probablemente cuando usted trabaje andaría más alto. Eso es lo mínimo. Cuando se habla de salario mínimo, eso es lo mínimo que debe de ganar un trabajador, ¿verdad? De acuerdo a la actividad económica de las empresas. Y el salario mínimo se calcula se calcula en base a las regiones también, en base a las regiones del país y a las actividades económicas. Por ejemplo, los empleados que trabajan en un banco se calcula bajo el salario mínimo se realiza bajo un porcentaje diferente. Las personas que trabajan en el área de turismo, las personas que trabajan en la parte de agroindustria, las personas que trabajan en otro tipo de negocios, pues su salario mínimo se calculará en base a ese tipo, primero de tasa de inflación y posteriormente a la actividad económica en la cual en la empresa que labore trabaja, o a la profesión en la cual él se dedique. Entonces, como pueden ver, varía, ¿verdad? Lo que pasa es que a nosotros nunca nos han enseñado y nunca hemos visto cómo se calcula un salario mínimo, pero sí conocemos porcentajes, conocemos, de hecho la semana pasada ya estuvieron hablando en este gobierno, ya está el salario mínimo para este año y creo que anda en un aumento de como unos 300 lempiras por ahí. Entonces, como ven, es bien raquítico, ¿verdad? En función de lo que realmente a veces un trabajador. Por ejemplo, le voy a decir, un guardia de seguridad no gana ni el salario mínimo en la empresa. No tiene derecho a seguro, no tiene derecho a prestaciones, no tiene derecho a aguinaldos. Entonces, como que vemos lacerados beneficios desde el año 1954, ¿verdad? Recuérdense de todo esto de la huelga del 54, que fueron cuando se defendieron los derechos del trabajador y que a raíz de muchos años se han venido violentando. El hecho del trabajo por hora que se implementó en el gobierno anterior, todo eso quita oportunidades a ustedes como jóvenes, porque no gozarán de beneficios que otras personas lucharon para que estuvieran establecidos. Entonces vean qué precario, ¿verdad? Como les digo, bien difícil. Lo mínimo que debe ganar un trabajador creo que es arriba de 10,000 pesos ahorita, lempira, perdón. Y la verdad que hay empresas que aquí no los pagan. Por ejemplo, una aseadora de la Universidad Pedagógica gana 8,000 lempiras. Y entran de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿A qué hora sale esta persona de su casa? A las 5 de la mañana para poder estar a las 6. Porque si no llega a las 6 en punto, será removida o será despedida. Entonces, como ven, estamos en un país donde la ley es lo que menos importa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Recuerde que también van a ver legislación, ¿verdad? La profesora Adera no es que están viendo legislación. No. No, todavía no, están viendo administración. Bueno, entonces nos veremos mañana y ya sabemos que el viernes vamos a trabajar en esos únicos. Ahorita estoy corrigiendo, chicos. Ahí tienen problemas un montón, ¿verdad? No ponen el encabezado, no hacen los formatos. Entonces, eso que les estoy revisando ahorita, tómenlo en cuenta para el único. Si ve que yo le escribí ahí que no tiene encabezado, que no tiene firmas, entonces usted en el único hágalo. Obviamente en el borrador ya no lo va a volver a hacer, pero hágalo en el único para que ya venga la corrección correcta. Algunos que no tienen encabezado, solo escriben empresa tal, no, el encabezado es el nombre de la empresa, el documento que está elaborando y la fecha. De ahí viene todo lo del cuerpo, la firma. Es cierto que ahí está la firma, usted puede hágale ahí una firma, ¿verdad? Ponga a su mamá, ponga a su papá que le firmen. Quiero que esos estén bien bonitos, chicos, porque de todos los que he revisado, todos tienen mucho que arreglar, ¿verdad? Espero que de aquí a las 6, 7 ya estén revisados y que los puedan corregir para que en el único vayan bien presentaditos. Recuérdense que son sus puntos que están ahí en juego. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, nos vemos mañana. Mañana probablemente entre un poquito tarde. Miren que, no sé, la verdad me quejé por esto porque yo soy uno de los que no me gusta perder clases, más cuando mi clase es de bastante trabajo, pero estoy en un diplomado donde me ponen clases los lunes a la 1 de la tarde y de hecho esta semana, como no vamos a tener clases en la Semana Santa, tengo otra clase mañana, ya es a la 1 y no sé a qué hora voy a terminar. Creo que con ustedes entro a la 1:50. Si no, yo ahí les voy a mandar a decir a qué horas entremos a la clase, porque no puedo estar en la clase del diplomado y dándole clases a ustedes. Entonces yo les voy a avisar ahí, ¿verdad? Con su compañera, Lixi,
¿A qué horas podemos entrar? Ojalá que terminemos antes de a las 2, que a veces se pasan 2:15, 2:20. Oye, se los aclaro porque no quiero que después haya un malentendido que yo entro porque me da la gana de entrar a cualquier hora. No es así, ¿verdad? Andrés. Sí, profe, o sea, ya al final, si quiere, me quedo. Me queda una pregunta así que quiero saber. De contabilidad. Vaya, bueno. Bueno, buenas tardes. Vaya. Nos vemos, profe. Vaya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.